¿Ya están? ¿Ya están? Yo todavía no. 21 del 1 al 6. Ok. ¿Ya? Sí. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahí está, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Las palabras del Señor. ¡Salud! Gracias. Gracias. Perdón, nos quedamos en el capítulo 20, ¿verdad? ¿20? 20, sí, 20:12, ahorita estaba viendo. Es que estaba repasando. El 20:12, 20 versículos 12. 12 al finalizar el capítulo, por favor, perdón, es que estaba. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está, ¿verdad? Entonces, dice Juan, ¿verdad? En el capítulo 20, estamos viendo ya para finalizar el capítulo, dice, y vi. Y aquí viene una parte, ¿verdad? Ya después de que ve que desaparecen los cielos, la tierra y todo, dice, y vi delante del trono, ¿verdad? Vi a los muertos, ¿sí? Fíjense cómo se refiere aquí a los muertos. ¿Cómo es que vio Juan a esas personas? ¿En realidad estaban muertas como nosotros conocemos hoy en día un muerto? ¿O estaban vivos? Pues estaban, me imagino que en pie, pero muertos ante Dios. Ahí es a lo que va, ¿no? Dice, cuando De dice, pie. sí, porque dice, y estaban de pie. Ujú. De pie ante Dios. Entonces, estaban vivos, pero Juan los ve muertos. ¿Por qué? ¿Por qué los ve muertos? Porque todos estos que resucitaron, ninguno se va a salvar. Porque aquí ya es el juicio del gran trono blanco. Y este juicio no es para salvación. Este juicio, los que comparezcan ante el juicio del gran trono blanco, no va a ser para ver quién se salva. Va a ser para ver el grado de condenación que van a recibir. Por eso es que Juan dice, y vi a los muertos. Porque son todos aquellos que pasarán la segunda muerte. O sea, la separación eterna de Dios. O sea que también va a haber grados de castigo. Va a haber grados de castigo en el lago de fuego y azufre. ¿Sí? Va a haber mayor condenación para unos y menos condenación para otros, pero de todas maneras es castigo eterno para todos. En grados, pero castigo eterno para todos. Yo me imagino, por ejemplo, una persona que dicen, mira, es bien buena, pero no aceptó a Jesucristo. Porque hay personas buenas, ¿cierto? O sea, moralmente, ojos. sí, moralmente o sea, ante nuestros ojos, no ante los ojos de Cristo. Sí. Pues dicen, no hacen daño, aparentemente llevan toda la ley, ¿no? Pero no han aceptado a Cristo. Entonces, imagino que van a tener un grado, a diferencia de un asesino o aquel que también dice herejías, ¿no? Que va contra Dios directamente. Sí es. Ajá. Sí, y lo vamos a ver con textos bíblicos que hay grados de condenación.
Y lo vamos a ver con textos bíblicos. Dios va a dar grados de condenación a la gente según la luz también que hayan recibido en el Evangelio, ¿verdad? Y que rechazaron. Entonces, es lo que dice, y vi a los muertos. Entonces, se está refiriendo por eso a los que van a formar parte de la muerte segunda. Y por lo tanto, ninguno de esos va a obtener salvación. Porque hay algunos que creen que aquí va a haber gente salva. No, porque Juan los está viendo muertos. Y hay algo sorprendente, dice, grandes y pequeños. Es decir, aquí de qué nos está hablando, de ricos y pobres, de esclavos y libres, de reyes y esclavos. No hay diferencia social. Ante Dios van a comparecer todos. Ni el más rico, ni el más poderoso, ni el presidente de ese entonces de Estados Unidos que esté, ¿verdad? En ese entonces, o de Rusia, o de los países de potencia, van a poder librarse de Dios. Por eso dice Juan, grandes y pequeños, ¿verdad? ¿Sí? Aquí no está hablando de niños, después vamos a tratar ese tema, no está hablando de niños, está hablando de niveles sociales, de estatus, ¿verdad? Dice que estaban de pie ante Dios. El estar de pie ante Dios, perdón, ¿ibas a decir algo? Aquí tengo una duda. Ajá. Los niños no serán juzgados, serán llevados. Yo hoy tengo una duda, no lo quiero meter como doctrina, pero tengo una duda. Y mejor no predico sobre la salvación de los niños. Mejor es que los padres le estén hablando a los niños siempre de Cristo. Siempre, siempre. Yo lo que le digo a la gente. Porque hay textos, ¿verdad? Que no hay un texto que hable así claro que diga que un niño se salva, que un bebé se salva. No hay un texto claro. Y dos, yo veo en los juicios del Antiguo Testamento, por ejemplo, el caso del diluvio. Dios hace el juicio sobre todos, sobre niños, o sea, niños no se salvaron. Si los niños recibieran salvación, pues Dios los hubiera metido al arca, pero no los mete al arca. Entonces, por ejemplo, también dicen que cuando Jesucristo dice, dejar que los niños vengan a mí, algo le toma como que ellos ya están libres porque no tienen pecado y se pueden acercar a Dios directamente. No, porque todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. Okay. No hay estado de inocencia. Algunos aún en el ámbito cristiano manejan eso, pero no hay estado de inocencia. Nacemos pecadores. No nos hacemos pecadores, nacemos pecadores. No lo meto como una doctrina porque no es algo que podamos fundamentar, pero si nosotros vemos los juicios del Antiguo Testamento, el diluvio, Dios se arrasa con niños. No salva a ningún niño. Si el niño fuera sin culpa, Dios sería culpable de juzgarlos y los arrasa con toda la humanidad. Luego, en el juicio de Sodoma y Gomorra tampoco vemos que se salve ningún niño. Luego, en la tierra prometida, Dios les dice, maten a todos. Pequeños, grandes, bebés, lo que sea, arrásenlos. Fue la orden de Dios. ¿Por qué? Y alguien podría decir, ¡ay, qué injusto! Es que nacemos pecadores y Dios no acepta el pecado. Aquí la parte donde dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Entonces se refiere sí a adultos y a niños, ¿no? O sea, por los términos griegos no se refiere más a estatus, a cuestión de estatus, de nivel socioeconómico, de tanto altos rangos como bajos rangos. Sí, de lo más raro. ¿Qué es el Hades? Ahorita lo vamos a ver. El Hades es el Hades es el estado intermedio de los muertos, mientras esperan el juicio del gran trono blanco. Son la gente que se va sin Cristo, va al Hades, mientras espera este momento del juicio del gran trono blanco. Esa es la parte. Por eso... Como el torito. ¿Eh? Como si fuera el torito en México. Ándale. Como el purgatorio, o sea, es intermedio. Sí, nada más que el purgatorio de la Iglesia Católica es para, según, limpiar tus culpas y ya de ahí puedas salir. Pero no, aquí es... Purificación, nada. Es un estado intermedio mientras esperas el juicio, ¿no? En esa parte. Y es como, sí, como dijéramos, es como un penalito, como aquí Playa Linda, mientras te enjuician y todo y te mandan ya a los penales juzgados. Eso vendría siendo el Hades, ¿no? Ok, gracias. Sí, de nada. Y entonces nosotros vemos, dice, de pie ante Dios. ¿Qué quiere decir? Como un preso ante el juez, ¿verdad? Cuando dice, a ver, párense. ¿Qué dice el juez? Se paran, ¿no? Todos los involucrados. Esto es lo que nos está haciendo referencia. Por lo tanto, es un juicio plenamente lo que se va a ejecutar aquí, ¿verdad? Y dice, y los libros fueron abiertos. Y aquí la parte importante, esto ya lo vimos cuando vimos el discipulado. ¿Cuáles son esos libros que fueron abiertos?
en esos libros que fueron abiertos y nos está hablando antropomórficamente, o sea, en términos que nosotros entendamos. No es que Dios tenga una biblioteca allá arriba, ¿verdad? Y los ángeles estén ahí, escribe todo lo que hacemos, no. Pero es para que entendamos nosotros que a Dios no se le pasa absolutamente nada de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Y que está todo ahí. Por eso cuando nosotros lleguemos allá, nuestra conciencia inmediatamente va a traer todo eso que hicimos y desde acá, desde el corazón. Gusano del remordimiento. Va a venir todo lo que hicimos. Y va a venir aquella buena obra que aparentemente hicieron, pero que acá en el fondo, en el corazón, no era así. No era así. Que partió de un egoísmo o de una soberbia o de para que te vieran o algún detalle. Ahí va a ser y ahí va a estar. Ahí Dios les va a hacer referencia a eso. Por eso ahí está escrito todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Hoy en día a Dios no se le está pasando absolutamente nada. ¿Sí? Y yo le di comer a los huérfanos y les di comer a los que necesitaban. Sí, pero para que salieras en la nota de sociales. Y esa parte es lo que nosotros tenemos que ver. Además, todas nuestras justicias en términos humanos no son agradables delante de Dios porque parten de un corazón pecaminoso. En el fondo hay algo de pecado. Cualquiera que pueda hacer 1000 cosas hasta dar. Por eso Pablo dice, si yo, ¿verdad?, vendo todo lo que tengo y lo doy a los pobres, pero no tengo amor, no vale nada. No. Si yo mismo ¿verdad?, doy a que me echen al fuego por causa de Cristo y de todo, pero no tengo amor, no soy nadie. No soy nada. Ante Dios no soy reconocido. Porque todo parte ¿de qué? De la verdad que hay acá dentro, del corazón. Por eso, la palabra de Dios, Jesús dice, ¿verdad? De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las guerras, todo sale de acá adentro. No viene de acá afuera, sale de acá. De nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios deseos pecaminosos que tenemos aquí en nuestro corazón y que alguna cuestión los activa y sale la verdad que hay dentro de nosotros. Por eso muchas veces, ¿verdad?, decimos, ¿cómo esa persona tan buena pudo hacer eso? Ya lo traía, ¿no? Ya estaba ya en el corazón. Y nada más salió lo que había dentro. Eso que necesitaba detonarlo por fuera, y por eso dice Santiago, cuando sois atraídos y seducidos por vuestra propia concupiscencia. Satanás viene y te menea la carnada acá, entonces tu concupiscencia tus deseos desordenados empiezan a moverse acá adentro, lo que hay realmente en nuestro corazón. Por eso Isaías dice que desde la punta de la cabeza hasta la punta de nuestros pies somos hinchazón y podrida llaga, ¿verdad? Entonces esa parte, ante Dios el pecado apesta y apesta mucho. Yo no he olido una podrida llaga, pero dicen que los que la han oído apesta horrores, ¿verdad? Entonces sí, como médico, yo gracias a Dios no, ni quiero leerlo, porque me vomito, yo creo, ¿verdad? Pero es lo que nos simboliza Isaías, lo que a Dios siente por el pecado. Es como una podrida llaga lo que llega a la presencia de Dios, nuestro pecado, nuestra maldad. Por eso Dios no puede acercarse a nosotros, ¿verdad? Por eso Cristo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario, porque no había otra forma. La única forma para que yo pudiera llegar ante Dios es que alguien pagara mi precio, pero alguien que fuera sin pecado, alguien que fuera totalmente bueno, totalmente honesto, totalmente amoroso, totalmente misericordioso, totalmente, en pocas palabras, perfecto. Y solo había uno perfecto, Dios. Entonces Dios tuvo que hacerse carne y tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario. Y es cuando entendemos Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, no llegue a este momento. Este es el momento de perdición. Cuando lleguen al juicio del gran trono blanco, ahí empezó la perdición, porque ya no hay salida, ya no hay marcha atrás, ya nada te puede sacar de ese trono. La máxima autoridad está ante ti y no hay apelación. Ni el apóstol, ni el pastor, bueno, yo sí por unos diezmos, si quieren, lo saco. No es cierto. Ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el papa, ni el cardenal, ni nadie te puede sacar de ese juicio.
Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque el juez del universo, el mando absoluto sobre todos, está ahí como juez. Y no hay alguien más arriba de él para que le diga, no puedes hacer eso. O a la par de él para que le diga, no puedes hacer eso. ¿Verdad? Entonces Dios es el juez absoluto. Y todos los que lleguen a este juicio, ¿verdad? Ya tan solo Juan los está viendo muertos, los está viendo de pie, o sea, en estado de reos, de presentados ante un juez. Entonces estamos viendo esa función que Juan nos está hablando. Este juicio es totalmente de condenación y los libros fueron abiertos. Todas nuestras obras nos van a ser mostradas ahí cuando estemos ante Dios. Por eso dice que toda boca se cerrará en ese momento. Algunos empezarán a arguir, Señor, Señor, si yo en tu nombre no te conozco. Y le va a abrir el Señor el libro y va a ver todo lo que hizo. Y van a guardar silencio. ¿Por qué? Su propia conciencia les va a decir culpable. Culpable. ¿Sí? Y los libros fueron abiertos, esos libros donde están todas nuestras obras, decía el salmista de David, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Y en tu libro se escribieron todas aquellas cosas que después se cumplieron cada una sin faltar ninguna. Dios sabe todo lo que vamos a hacer. Dios tiene todo y nos los va a traer a la memoria en ese momento. Así también como cuando nosotros, ¿verdad? Y en este sentido viene, oramos ante Dios y derramamos nuestra alma ante Dios por un perdido, por un familiar, por un enfermo, por alguien, lloramos ante Dios y derramamos nuestra alma delante de Él. Dice Dios que cada lágrima Él la pone en una redoma, para que entendamos, no es que Dios literalmente agarra nuestras lágrimas y la verta, ¿verdad? Las pone en una redoma y las trae al recuerdo de nosotros. ¿Sí? Dios toma en cuenta todo, absolutamente todo de nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí estarán de pie ante Dios y serán abiertos esos libros, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Hebreos Capítulo 9. Antiguo, No. Hebreos es 9, versículos 27 y 28. Sí, Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Literal. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está, ¿verdad? Dice, como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero Cristo para esto vino, para librarnos de ese juicio. Para que si creemos en Él y le damos nuestra vida, Él nos libre de ese juicio. ¿Verdad? Y esa es la parte que nosotros vamos a ver. Y los libros fueron abiertos. A ver, Daniel 7:10, que también hace referencia a esto. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está, ¿verdad? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está la parte de la palabra. Lo que está viendo Juan en el Apocalipsis, Daniel también lo estaba viendo en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces aquí está, dice, y los muertos fueron juzgados por las obras que hicieron. ¿Sí? Por eso repito, no es un juicio de salvación, porque la salvación no es por obras. La salvación es por un auténtico, ¿verdad?, encuentro con Jesucristo que cambia nuestras vidas, que transforma nuestras vidas, por un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero las obras no nos van a librar
Las obras aquí es para recibir el grado de condenación, porque nuestra salvación es por gracia, por la gracia de Dios obrando en nuestras vidas y corazones. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios. Capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, por gracia. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. Que Dios tuvo un favor hacia nosotros. No lo merecíamos, pero Dios tuvo un favor. Por gracia, por medio de la fe. La fe es el medio con el que agarramos esa gracia. Pero aún la fe nos es dada. ¿Sí? Por eso dice, y esto no de vosotros. Ni la gracia, ni la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Es algo que Dios le place regalarnos. Y esa es la parte que nosotros debemos de entender. No por obras, para que nadie se gloríe. Por eso la salvación, Dios la definió absolutamente por gracia, para que nadie se pueda gloriar delante de Él. Porque la salvación Dios la hizo para su gloria. Un principio que tenemos que entender que Dios, por eso el canto que decía ahorita aquí, ¿verdad? Tan solo Dios, todo lo que Él ha hecho ha sido para Él. Y aún el sistema de salvación que Dios hizo, lo hizo para Él, para su gloria, para mostrar en su gloria las riquezas de su gracia para con nosotros, los que nos ha salvado. Esa es la parte que nosotros debemos entender. Entonces es un acto totalmente de Dios sobre nuestras vidas. ¿Yo cómo debo de responder a Dios? En obediencia, ¿verdad? En obediencia a lo que Él me manda. En amor a lo que Él me manda. ¿Sí? Por gracia. Es un acto de Dios. ¿La gracia de Dios ha actuado en nuestra vida ya? Sería una buena pregunta. Y si no, ¿qué tengo que hacer? Buscar a Dios. Llamarle a Dios. Ser persistentes en lo que Dios dice. Dijo Jesús, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla. Eso es lo que nos está hablando el Señor, acerca de esa parte que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Y Dios nos habla, tanto su soberanía depende de nuestra salvación, pero también nosotros tenemos una parte que poner. Hay una responsabilidad nuestra, y esa responsabilidad es llamar. Por eso decía Pablo, oremos por nuestras autoridades, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Debemos de orar, ¿verdad? Por si quizás, yo no sé a quién Dios escogió, pero yo debo de orar por las gentes, yo debo de orar por mis autoridades, yo debo de orar por mi familia, por si quizás Dios les conceda la salvación. ¿Y qué pasa si yo no soy salvo? Pues debo de orar al Señor. Como el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo no veía a Jesús. Nada más oyó hablar de ese Jesús, pero ¿quién le decía que Jesús realmente hacía milagros? ¿Qué acaso él lo veía? No, él solo oía, ¿verdad? Solo oía que ahí andaba un Jesús haciendo milagros. Pero él creyó eso y dijo, es mi única opción. No tengo otra opción más que él. ¿Y qué hizo el ciego Bartimeo cuando oyó que Jesús andaba cerca? ¿Qué hizo? Le pidió que lo sanara. Empezó a gritar que lo sanara. No solo pidió, gritó. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud, ¿verdad? Y ya cállate, ciego. Deja en paz a Jesús. Y el ciego no se cayó. El ciego siguió y siguió y siguió. ¿Hasta qué? Hasta que captó la atención de Jesús. Fíjense que Jesús no respondió al primer grito del ciego Bartimeo. No sé cuántos gritos haya dado. Y Jesús probando su persistencia. Hasta que dijo, bueno, ya vi que sí. Ahora, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Recíbela. Y nosotros vemos así a Jesús que pone muchas veces a prueba la persistencia y la fe de las personas. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, a la mujer sirofenicia, cuando va, ¿verdad? Y le dice, Jesús, sana a mi hija que es atormentada por un demonio. Y Jesús no la pela y se sigue. Y atrás va la mujer, ¿verdad? Y va. Y dice, Señor, ya despídela, viene dando voces atrás de nosotros, ya nos hartó. ¿Qué quieres?
Señor, que sanes a mi hija, que es atormentada por un demonio. ¿Qué no entiendes que no puedo darle la comida de los hijos a los perrillos? Sácales. Yo creo que si viviéramos en ese tiempo, en la época del Señor, yo hubiera dado la media vuelta y no sé cuántas groserías le hubiera dicho a lo mejor, ¿no? Pero esa mujer se humilló ante él y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, dime perro, dime lo que quieras. Es más, dime lombriz, cucaracha, lo que tú quieras, pero sana a mi hija. Entonces Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe. Dios prueba. Jesús nos prueba hasta dónde podemos llegar. Jesús nos prueba para ver si nuestra fe realmente está cimentada en Él. Y así es en la cuestión de la salvación. Yo debo de clamar al Señor por mi salvación. Y estar clamando, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Como el publicano, ¿verdad? En la oración, cuando el fariseo decía, gracias, Señor, porque no soy como aquel, ni soy como el otro. ¿Por qué no me hiciste gentil, Señor? Porque no soy mujer ni perro, ¿verdad? Y porque, etcétera, etcétera. Sus oraciones bien extrañas que hacía ahí el fariseo, ¿verdad? Y dice Jesús, y había otro, un publicano, que decía, sé propicio a mí, pecador, Señor. ¿Quién salió justificado? El publicano. El otro no. ¿Por qué hizo el publicano? Reconoció que era un pecado ante Dios. Y le estaba pidiendo que no tomara en cuenta su pecado. Reconozco, Señor, que soy pecador. Sé propicio significa no tomes en cuenta mi pecado, oculta mi pecado, Señor. Yo reconozco que estoy muy mal delante de ti, pero ayúdame. ¿Verdad? Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Entonces la salvación es totalmente por gracia del Señor, ¿verdad? Tito, capítulo 3, carta a Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Es nuevo, está después de 1 y 2 de Timoteo, a Tito, Filemón, Hebreos. Capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahí está, ¿verdad? Nos salvó no por obras de justicia, sino por su gracia, por su misericordia, por Él. Es por lo que nos salvó. Y por lo tanto esto debiera de mostrarnos a nosotros, ver ahorita lo que va a suceder. Librarnos de ese lugar de condenación no es cualquier cosa. Por eso, si nosotros vemos en Hebreos, dice, ay de aquel que tenga por inmunda, o sea, por cualquier cosa, la sangre de mi hijo. Si yo tomo en cuenta como, ay, bueno, el Señor me salvó, ay, sí, ya, bye. Estoy tomándolo como cualquier cosa, ese sacrificio del Señor. Si yo estoy tomando así el sacrificio del Señor, dice Dios, eso me enoja, eso me molesta bastante, que el sacrificio de mi hijo lo tomen tan a la ligera. Y en eso tenemos que meditar mucho, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que estas personas van a ser juzgadas, ¿por qué? Por sus obras, pero eso va a determinar no su salvación, sino su grado de condenación. Un pecado puede ser más grande que otro. Mateo capítulo 23, versículo 14. Un pecado puede ser más grande con otro, pero ya cuando sea el juicio que Dios dé. Porque aquí ante Dios todos los pecados son... En cuanto a nivel de condenación, en cuanto a salvación, todo pecado, desde una mentirijilla blanca hasta un asesinato o violación o lo que sea, ante Dios produce condenación. Uh-huh. Pero, tanto en esta vida como en el juicio del gran trono blanco, hay consecuencias por el pecado. Entonces, ahí sí hay diferencia entre pecado y pecado. Okay. ¿Sí? No es lo mismo... Más valor unos que otros. No es lo mismo un asesinato que una mentira. Ante Dios es condenación ambos, pero en niveles de consecuencias aquí y en la eternidad sí hay grados. Okay. Mateo 23, 14. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Está, ¿no? Vean cómo el Señor, mayor condenación. O sea, está hablando de un nivel más arriba todavía. Lucas, Evangelio de Lucas,
capítulo 20, versículo 47. Lucas está después de Mateo, Marcos, Lucas. Capítulo 20, versículo 47. 47 dice: que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Es el mismo, ¿verdad? Es la mismita que leímos de Mateo, nada más que en Lucas. Juan 19, 11. Juan 19, 11. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 11. Más gacho. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahí está, ¿verdad? Entonces podemos ver esa parte. Hay grados de detalles. Santiago, capítulo 3, versículo 1. ¿Santiago? Santiago, está después de Hebreos. Es 3-1. 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahí está, ¿verdad? Por eso, es lo que digo. Nadie sabe. El ministerio del pastorado, así como tiene cierto nivel de autoridad, porque sí lo tiene, ¿verdad? También tiene una responsabilidad bien grande delante de Dios. Y si no lo ejerce bien la persona, en el día del juicio, recibirá mayor condenación. Recibirá mayor condenación. Por eso es lo que digo, yo no sé, cuando leen esos pastores estos versículos, no sé si no tiemblan, ¿verdad? Yo a veces oro: Señor, líbrame de predicar algo que no es. Líbrame de predicar alguna doctrina errónea, Señor, porque voy a dar cuentas delante de ti. Yo a lo mejor alguna vez esté predicando algo que creo es correcto y no lo es, Señor, y líbrame de eso, porque hay mayor condenación. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, ¿por qué Dios destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra? Por su maldad, ¿verdad? El nivel de lujuria, de lascivia que había en esa ciudad ya no era permitible delante de Dios y Dios la destruyó, ¿verdad? Completa y enteramente. Entonces ya hay grados donde Dios dice: hasta aquí. ¿Sí? Se acabó. ¿Sí? Entonces ya nosotros vimos, dice Juan, ¿verdad? Siguiendo aquí en Apocalipsis, y otro libro. O sea, por un lado están libros de donde vienen nuestras acciones, pero aquí habla, dice, y otro libro fue abierto. Ese otro libro es totalmente diferente a estos otros libros, por eso le da el calificativo de otro, ¿sí? Y este libro es el libro de la vida. Dios ya los muestra que sus obras ante Él están muy mal, muy, muy mal. Y ahora abre el libro de la vida. Por aquí abre el libro de la vida. En el libro de la vida están los nombres inscritos de los salvos. En el libro de la escritura solo están inscritos aquellos que son salvos. ¿Para qué Dios les abre el libro de la vida si su nombre no está inscrito? Pues para que vean que su nombre no está inscrito. Así es sencillo. No estás. ¿Verdad? Filipenses capítulo 4, versículo 3. Que nos habla un poquito del libro de la vida. Ajá. Filipenses capítulo 4, versículo 3. New. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Antes de llegar al Apocalipsis. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí está, ¿verdad? Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí está, ¿verdad?
Ojo, aquí algunos, ¿verdad? Y lo aclaro, algunos dicen, la salvación se pierde porque Dios puede borrar tu nombre del libro de la vida. No, aquí no está diciendo que lo va a borrar. Aquí es una promesa de no voy a borrar. ¿Sí? Es una negatividad positiva, le podríamos llamar así, ¿no? De fincar que de ningún modo va a borrar su nombre de ahí. Porque ¿quiénes son los que vencen? Los salvos. Por eso Juan dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Todo aquel que tiene una fe verdadera es un vencedor en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces todo aquel que ha nacido de nuevo, en realidad tiene que ser un vencedor. Y como es un vencedor, Dios no va a borrar su nombre del libro de la vida. O sea, ¿sí? Es una negatividad, imposible. No lo voy a borrar. ¿Sí? No, es que se portó mal y se alejó de ti. Sí, pero yo lo voy a traer, ¿no? Yo lo voy a traer, sí. Lo voy a meter en una disciplinita, pero lo voy a traer. Pero es mi hijo. Sí, así es. Entonces nosotros podemos... Apocalipsis 13:8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Quién va? ¿Tú? ¿Soy yo? Ok. ¿Ya están? Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí está, ¿ya vieron la diferencia? No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y quiénes van a adorar a la bestia? Los que no están escritos en el libro de la vida. Claro. Por eso van a ser engañados. ¿Sí? Esa es la parte que tenemos que ver. Entonces, ahí están las dos. Lucas capítulo 10, Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 20. Ok, dice. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Mira, no se gocen de que los demonios se sujetan. No se gocen de las bendiciones. No, gócense de que su nombre esté escrito allá arriba. Eso gócense. Porque eso asegura que no va a pasar una condenación. Eso asegura que he sido librado del pecado. Eso asegura que voy a pasar una eternidad con Cristo. Entonces todos los que estén escritos en este nombre son, en este libro, son los que gozarán el reino milenial, son los que gozarán el reino eternal por toda la eternidad con Cristo. No solo el reino milenial, porque el reino milenial va a haber salvos y no salvos, sino la eternidad con Cristo. Lo que viene después, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que ver. Y esta quizás sea la razón, ¿verdad? Analizando esto, de por qué en algunos pasajes Jesús dice, no te conozco. ¿Realmente Jesús no conoce a esas personas? Sí. Sí. Pero no los conoce como hijos. Pero no los conoce como parte de su reino. ¿Sí? Por eso les dice, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Tú no eres parte de mi reino. ¿Sí? Lucas capítulo 13, versículos 24 al 28. Lucas capítulo 13, versículo 24 al 28. Sí, ya lees muy bien. Un poquito, mi amor. En los últimos que has leído, las últimas 2 o 3 clases has leído muy bien. Así que, Lucas capítulo 13, versículo 24 al 28. Ya. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos
todos vosotros hacedores de maldad. Entonces, ¿ya vieron? Y se cerró la puerta, varios vinieron, Señor, ábrenos. No sé quiénes son. Señor, si te oímos, tú nos enseñabas, acuérdate que Señor te ponías ahí en el monte de los olivos, ¿te acuerdas cuando te sentabas y nos enseñabas, Señor? No sé quién eres. No te conozco, no eres parte de mí, no eres parte de mi reino. Señor, pero yo asistía los miércoles al estudio bíblico, Señor. No sé quién eres. Oía tu palabra, ponía atención. No sé quién eres. ¿Verdad? No sé quién eres. Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Al Señor no lo podemos engañar, por eso dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Yo los puedo engañar a ustedes me pueden engañar a mí, pero a Dios no lo podemos engañar. Y Dios sabe la verdad de nuestra vida y sabe la verdad de nuestro corazón. ¿Sí? Es claro, alguien que ha obtenido la salvación, dice Juan en la primera carta, el que es de Dios, las cosas de Dios, busca. Tiene un hambre por buscar de Dios, tiene un deseo por buscar de Dios, tiene una sed por buscar de Dios, porque su nueva naturaleza se lo pide. Es como un bebé. ¿Quién le dice al bebé que tiene que tomar leche? A ver, bebé, pide la leche. A ver, y mira, la leche hace estos nutrimentos, ¿verdad que no? El bebé nace y su naturaleza le dice, tengo hambre, denme de comer, tengo hambre. Lo mismo sucede cuando nacemos en el Evangelio. No conozco de doctrina, pero denme la palabra, quiero la palabra. Por eso Pedro, ¿verdad? En su primera carta dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Esa debe ser nuestra parte. Es una evidencia de que en nosotros ha nacido esa fe verdadera, esa fe auténtica, porque hay un hambre por Dios. Hay un hambre por Él. ¿Sí? Y luego dice, ¿verdad, Juan? Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí hay algo que debemos de ver. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Les pregunto, ¿qué mar? Si ya habían desaparecido el cielo y la tierra. En la clase anterior lo vimos. Dice, vi un trono blanco del cual huyeron la tierra y los cielos y ningún lugar se encontró para ellos. Y aquí Juan me dice, y el mar entregó a sus muertos. ¿Qué mar? Como un abismo, ¿no? Se refiere. Algo grande, algo inmenso, algo que parecería que no tiene fin o límite. Podría ser, pero para eso estaría el Hades. ¿Qué es lo que algunos sugieren aquí para ver esa parte? Bueno, que como aquí está hablando de los muertos, dentro de la filosofía griega de ese tiempo, ¿verdad? Estaba que los que morían dentro del mar no eran sepultados. Entonces para ellos había un problema ahí, había un caos para el griego, en esa parte. Y aquí Juan está diciendo, no porque hayas muerto en el mar, crees que te vas a librar de este juicio. Porque esos también van a comparecer allá arriba. También, ¿sí? Esos van a llegar también ante Dios. Nadie se va a salvar de llegar. Es por lo que creemos y por lo que algunos teólogos fuertes creen que Juan está expresando esa parte, ¿no? Y luego dice, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, ¿verdad? Como ya vimos, el Hades es el lugar temporal donde está todo aquello que no recibió a Jesucristo, va a estar en ese lugar temporal, no en paz, ojo, no va a estar en paz, va a estar siendo también en condenación, pero nada comparable a la condenación que le espera más allá. ¿Sí? Es un lugar temporal, pero que va a estar siendo castigado igualmente. Dios, ahí es donde nosotros tenemos que ver lo que Dios siente por el pecado. Dios aborrece el pecado totalmente. Y si nosotros estamos contaminados por el pecado, Dios no nos puede recibir. Y Dios detesta el pecado. Y no basta hacer 15 o 20 o 30 o 40 pecados. Uno solo. Por un solo pecado, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Por un solo pecado, Moisés no entró a la tierra prometida.
por un solo pecado, demostrándonos Dios que lo que Él es el pecado para Él. Dios aborrece el pecado. Por eso otra vez, por eso envió a su Hijo. Porque nosotros siendo pecadores, no hay forma en que nos pudiéramos salvar. Solo a través de ¿qué? De un justo muriendo por nosotros. Entonces ese justo muriendo por nosotros, la justicia de Él me es pasada a mí. Al momento que me arrepiento y creo en Él y veo a Jesucristo realmente como el Salvador de mi vida, como mi opción de salvación, y en ese momento lo recibo y lo acepto como el Señor de mi vida, dándole mi obediencia absoluta, entonces la justicia de Cristo me cubre ahora. Y ahora cuando Dios Padre voltea a verme, no me ve a mí, ve la justicia de Cristo en mí. Y por lo tanto Dios me puede recibir. Solo por eso. No porque seamos perfectos, sino porque la justicia de Cristo está en nosotros. A Cristo le fue imputado mi pecado en la cruz del Calvario. A mí y a todo el que recibe a Jesús como Señor y Salvador, le es imputada la justicia de Él. Y ahora ante Dios es declarado justo. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por medio de Él, nada más. Somos justificados, declarados inocentes. La palabra justificación habla de un juicio. Y donde el juez emite un veredicto y el veredicto es inocente, justificado. O sea, no hay delito que perseguir. ¿Sí? Y ¡pah! Como cuando azotan el martillo así en las películas, ¿no? Así, ¡pah! Inocente. Entonces, eso es lo que nos declara Dios. ¿Por qué? Por Cristo. No por mí, por Cristo. Por medio de Él. Por eso Pablo aclara fuertemente ahí, por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados también al lago de fuego, o sea, ese lugar temporal, ¿verdad? Y la muerte, simbolizando que Dios destruye toda consecuencia del pecado. Eso es lo que simboliza, tanto la muerte como el Hades, porque la muerte no es algo vivo, ni el Hades es algo vivo. El Hades no es un ser vivo que absorbe a los que se van sin Cristo. Es un lugar, no es un ser vivo. Entonces, ¿por qué es lanzado? Para simbolizarnos que Dios destruye toda consecuencia del pecado ahí en el lago del fuego. Por eso, una consecuencia del pecado, ¿cuál es? La muerte. El Hades. Fueron lanzados. Dice, y esta es la muerte segunda. ¿Sí? O sea, la muerte definitiva, la muerte eterna, la separación totalmente fuera de Dios. Y luego Juan aclara, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Fue lanzado a este lago, del cual nunca jamás va a salir. Así, 1 Corintios capítulo 15, por favor, versículo 25 y 26. Versículos 25 y 26. ¿Quién va? ¿Capítulo qué? 25-26. Capítulo 15, Ah, versículo 25 y 26. ¿Quién va? ¿Lili? Ajá. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí está, ¿verdad? Y por eso Pablo exclama también en otra epístola, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, ¿verdad? Cuando Cristo resucitó, derrotó a la muerte, ¿verdad? Y a través de su resurrección, nosotros podemos también recibir esa parte de la resurrección, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Está, ¿verdad? ¿Qué dice Juan? Y es claro, y es lo que les estaba diciendo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tener o no tener? ¿A quién? A Cristo. Dentro. No, como muchos dicen, el cristianismo es un estilo de vida. No, el cristianismo es Cristo en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, tú puedes llevar el estilo de vida que se te pegue tu regalada gana, no vas a ser salvo. Tú puedes llevar un estilo de vida ante la ley piadosa, pero ante Dios no eres nada. ¿Por qué? Porque tu corazón no ha sido regenerado. Y podrás obedecer la ley externamente, pero internamente no la puedes obedecer. Pero dentro de ti hay pasiones, dentro de ti hay cuestiones. Por eso Jesús nos hizo entender más a profundidad la ley, cuando Él dijo, y nos lo hace entender así, ¿no? No solo peca el que lo hace, sino también el que lo piensa y lo ejecuta acá en su corazón. Con eso ante Dios ya somos culpables. Por eso dice, no solo adultera el que comete el adulterio, sino el que ya se lo imaginó acá adentro. Ya adulteró, dijo Jesús en su corazón. O sea, no solo es el acto, no solo es que tú asesines a alguien, pum, 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 sino que lo veas y dices, desgraciado, te mato, hijo. Y estés imaginando acá cómo lo retuerces y se está muriendo el otro. Ya estás asesinando en tu corazón. Jesús está hablando acerca de hasta ahí llega la ley de Dios. Hasta ahí se ve el pecado, no necesitamos externarlo. Ya se está viendo el pecado en nuestro corazón. Entonces, esa es la parte. Por eso es que nadie puede cumplir la ley. Porque si nosotros vemos, aparentemente hay gente que la puede cumplir. Pablo decía, en cuanto a la ley, yo antes de conocer a Cristo, en cuanto a la ley era irreprensible. Externamente. Internamente, culpable. Culpable. Porque nadie puede cumplir la ley de Dios en su totalidad. Por eso cuando, ¿verdad? El joven rico, Señor, todo lo he obedecido. Ah, sí, anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hasta ahí se acabó. Hasta ahí se acabó. ¿Por qué? Porque obedecía externamente, pero dentro de su corazón, ¿qué había? Había un amor por las riquezas. Y a Dios lo tenía en segundo lugar. Y eso es lo que Dios no acepta. Dios no acepta el segundo lugar en nuestras vidas. Y como les he dicho, no es que la riqueza sea mala. El problema es cuando la riqueza se iguala o supera a Dios. Ahí viene el problema. Entonces ya no estamos cumpliendo ni obedeciendo la ley de Dios. Ese es el problema real. Y esa es la parte que nos dice. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere hacer entender. Por eso Pablo dice, Cristo en Colosenses, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Porque si Cristo está en nosotros, tenemos esperanza de una nueva vida. Si Cristo no está en nosotros, entonces nos espera la más horrenda condenación. Y esa es la verdad. ¿Sí? Y luego empezamos ya con el capítulo 21, que dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. ¿Verdad? Y lo leo porque ya lo leímos al inicio, lo lleva Víctor. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan dice, de repente, después de este juicio, Juan ve algo diferente, dice, y veo un cielo nuevo y una tierra nueva. Veo algo totalmente nuevo. Aquí hay discrepancia entre varios teólogos. La gran mayoría se va a que en el cataclismo que va a haber, que hablamos antes de entrar al gran trono blanco, a que dice que la tierra desaparecieron y no se dio lugar para ellos, que lo que les decía va a ser como una explosión atómica en sentido del cosmos, ¿verdad? Que va a arrasar con el sistema solar a lo mejor o más allá, ¿sí? Lo va a destruir completamente, y de lo que quede ahí, el Señor va a crear esto nuevo, ¿sí? De ese detalle. Otros creen que pues, lo que les decía, de que el sol va a succionar a todo, al explotar va a succionar, y de ahí vuelve a regresar la materia, y Dios de ahí vuelve a hacer los cielos y la tierra.
La verdad que cualquiera, como sea, si Dios lo hace desde un Génesis 1:1, porque Él tiene el poder de hacerlo, que lo haga de la nada, o de lo que quede, de las cenizas que queden, Él vuelve a hacer los cielos y la tierra. Ese no es el punto importante. El punto importante es que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, diferente totalmente. Porque en ese cielo y en esa nueva tierra no va a haber sol, no va a haber luna. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Bueno, se los adelanto, porque Dios va a ser, su gloria va a ser nuestro sol. Suficiente. Entonces, esa es la parte, porque Dios va a habitar con nosotros. ¿Lo vamos a poder mirar? Y lo vamos a poder mirar. Y vamos a poder disfrutar. Por eso es algo bien emocionante, bien, esta parte que viene, con la esperanza de todo creyente debe estar en esto. En que vamos a recibir un cielo nuevo y una tierra nueva. Totalmente diferente a lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Rápidamente, en el Antiguo Testamento, Isaías 65:17, está profetizado de esto. Isaías 65:17. Isaías 65:17. Y otro que me busca el siguiente, Isaías 66:22. Itza. Entonces sí, y de ahí sería Víctor, ¿no? ¿Cuál es el otro? 66:22. Isaías 66:22 y Itza, Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Ahí está, ¿verdad? Y Isaías 66:22. 66:22 dice: Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Ahí está, ¿verdad? Ya hablando desde el antiguo, Dios estaba hablando que iba a crear algo nuevo, totalmente diferente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Jesucristo, Mateo 24:35, rápido. ¿Quién sigue? Ya. Bueno, te la cambio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10-14, porque no voy a decir Hachira que la traigo con ella, y Mateo 24:35. ¿Segunda de Pedro qué? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10-14. Lili, Apocalipsis 6:14. ¿Mateo qué? 24:35. Eres segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14, y Lili, Apocalipsis 6:14. ¿Quién lee primero? Hashira. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estaba, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Segunda de Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperemos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él y sin mancha e imprescindibles en paz. Ahí está. Irreprensibles. Eso dice el apóstol Pedro. Señores, amados hermanos en Cristo, se lo voy a parafrasear, amados hermanos en Cristo, si Dios está diciendo que todo esto va a ser consumido por el fuego y que va a haber cielos nuevos y tierra nueva donde no va a haber maldad, donde no va a haber nada, ese debe ser nuestro aliento. Porque ese cielo y esa nueva tierra solo y únicamente lo van a habitar los escogidos y los ángeles. Y Dios con nosotros. Y es lo que es lo maravilloso de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Apocalipsis 6:14, sí es cierto. Ya se me había. Perdón, Lili. Apocalipsis 6:14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahí está, ¿verdad?
Entonces, estaba viendo y leyendo así varias de cuestiones. Sale también una teoría que los científicos tienen en la galaxia, algo así, que se llama Cisne. Hay una fisura. Estaban hablando que hay una fisura. Y que más allá de esa fisura, lo que alcanzan a ver es que no hay ni estrellas, ni cielo, no hay nada. Lo que alcanzan a captar, pero es una fisura. Y que nuestra galaxia y algunas galaxias van a un paso apresurado hacia esa fisura. A 900 kilómetros por minuto está viajando hacia esa fisura. Y que lo posiblemente es que esa fisura en cualquier momento, lo que están planteando los científicos es que pueda absorber al sistema. Entonces, eso es otra postura, ¿no? Pero hay varias cosas que pueden darse y no sabemos cómo lo va a hacer el Señor. Lo cierto es que Dios tiene el poder para hacerlo de la forma que Él quiera, ¿no? Le vamos a dejar hasta aquí para que para la siguiente clase, bueno, continuamos con el capítulo 21, ¿sí? Y nos quedamos en la parte y el mar no existe más, lo explicamos en la otra clase y ya. ¿Sale? Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por el estudio del día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tú nos has hablado, Señor, acerca de este gran juicio que se aproxima, Señor, a pasos acelerados, donde toda alma que no ha entregado su vida a Jesucristo, que no se ha arrepentido de sus pecados y que no ha reconocido el señorío de Cristo sobre su vida, Señor, comparecerá ante ti, Señor. Padre, será un juicio donde nadie será salvo, donde será, Señor, juzgadas las personas en base a sus obras y nadie podrá absorberles de la condenación. Te rogamos, Dios, que traigas estas palabras a nosotros, Señor, para agradecerte, Señor, vivir una vida de agradecimiento, de amor, de obediencia, Señor, hacia ti por lo que has hecho en nuestros corazones, Señor. Si hemos recibido tu gracia realmente, Señor, si hemos recibido realmente esta salvación tan grande, Señor, porque es algo tan grande ser librado de ese lugar de condenación, y no solo ser librado de ese lugar de condenación, sino ser trasladado al reino de tu amado Hijo, Señor, y poder disfrutar contigo la eternidad, Señor, habitando en esos cielos y en esa tierra nueva, Señor, donde tú vas a caminar juntamente con nosotros y vamos a poder tener una comunión como nunca lo hemos vivido, Señor, como nunca lo ha vivido ni Adán ni Eva, Señor, van a poder vivir esa comunión que tenemos, Señor, contigo. Ni ellos en el Edén, Señor, van a tener esa comunión que nosotros vamos a tener en el cielo, Señor, contigo en esos cielos y en esa tierra nueva, Señor. Será algo maravilloso. Gracias, Dios, porque son las bendiciones que habla Efesios capítulo 2. Señor, que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estas son las bendiciones que tú tienes para nosotros. Pablo exclamaba, Señor, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú tienes preparados para nosotros, Señor. Cuando tú arrebataste a Pablo para enseñarles las cosas que tú tienes para nosotros, y no pudo expresarlas con palabras. Gracias, Señor. Gracias, amantísimo Padre, porque vemos que las promesas de Jesús se van a cumplir, Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Señor, gracias, Señor. Que esto sea un gran consuelo para nosotros. Y también sea, Señor, un aliciente, Señor. Y algo, Señor, para que le pongamos más empeño, más agradecimiento y más amor, Señor, a ti. Responder así, Señor, a la gracia que hemos recibido de ti, Señor. Gracias, Padre. Y asimismo, Señor, trabajemos, Señor, para anunciarle a este mundo, Señor, la salvación que hay en Cristo Jesús, para advertirles de la condenación que se viene encima, Señor, y que nadie, ningún ser humano podrá absolver de esa condenación, Señor. Solo a través de Cristo Jesús es que podemos ser salvos. Y todo aquel que lo acepte será salvo, y todo aquel que lo rechace será condenado, Señor. Que esto sirva para nosotros, para poner un empeño, Señor, en las almas, para dar nuestro esfuerzo, nuestras ganas, nuestro ímpetu para hablarle a la gente, y que así, Señor, como tú, Señor, diste
a lo más preciado que tenías, a Cristo Jesús, para que nosotros no pereciéramos, y por esa obra maravillosa que hiciste, hoy nosotros gozamos, Señor, de esta libertad en Cristo Jesús. Así nosotros también nos demos, Señor, para que otros reciban esa gracia salvadora, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Amén. Hija, ¿te pagó Sí, me pagó una parte de mi dinero. Préstame lo que me está dando.